vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe te esperamos. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Bienvenidos a Familia de Fe. El tema de hoy tocará tu vida. Bienvenidos a Familia de Fe, es un gusto estar con ustedes. Milagro en tu vida sucederá. En familia de fe restauramos vida. Hola querida familia de fe, bienvenidos a un tiempo muy especial. Hoy vamos a continuar con la serie Contracultura y tenemos un tema que le he puesto por nombre El Patriota. Estamos aquí en mi país en tiempo de elecciones y hoy más que nunca se habla sobre el patriotismo, de votar y de hacer todo aquello que es necesario para sacar adelante el país. Y eso está bien, porque un patriota es aquel que ama a su patria, a su nación y que busca siempre el bienestar para ella. Pero ¿qué es ser patriota? Bíblicamente hablando, es importante entender esto porque no todo aquel que se dice patriota lo es. Hay una película que me parece muy buena, es una de las mejores películas que he visto, es protagonizada por Mel Gibson y se llama precisamente así, El Patriota. Se trata de un hombre que tiene 7 hijos, era viudo y un día su hijo mayor decide ser parte de la resistencia que buscaba independizarse de Gran Bretaña en esa época. Era Norteamérica que estaba siendo gobernada por los británicos, deciden pelear para poder liberarse del yugo británico y comienza la historia cuando este hombre Mel Gibson, por proteger a su hijo, termina metiéndose a pelear nuevamente en una guerra cuando él ya había dejado la guerra porque había estado peleando muchos años antes en ello. No te quiero hacer spoiler la película, te la recomiendo que la veas. Pero es muy interesante porque aunque él no quería entrar para pelear al final, él termina desarrollando el compromiso de pelear por su tierra y también siendo un patriota que buscaba liberar a su patria del yugo que había sido impuesto durante tantos años y que había llevado una debacle a su nación, a su país, una debacle no solo económica, sino social y moral. Y cuando nosotros pensamos en patriotas, pensamos precisamente en personas que han peleado por nuestra nación, que han hecho algo diferente, algo extraordinario para traer un renuevo generacional a nuestras diferentes naciones. Y aunque eso es cierto hasta cierto punto en nuestra cultura, la contracultura del cielo es completamente diferente. La contracultura del cielo habla de ser patriotas, pero de una forma muy distinta a la que nosotros comprendemos. Y por eso hoy quiero hablarte bíblicamente acerca de qué es un patriota y de qué no es un patriota. Y préstame mucha atención, por favor, canal o pienses que me voy por otro lado. Quiero hablarte de lo que no es ser patriota, o mejor dicho, que descubramos en la Biblia qué no es ser patriota, porque así como existe dos caras en una moneda, también en el patriotismo existen dos caras. Lo que se conoce culturalmente, entre comillas, con ser un buen patriota, que realmente no es para nada, según lo que vamos a ver en la Biblia, y lo que sí es ser un patriota. Un patriota que lleva a la nación al final del camino a un término diferente de lo que se planteaba, a una guerra, a una debacle económica o social. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado en este tiempo de lo que es el patriotismo equivocado, un falso patriotismo que en este tiempo está circulando en las redes sociales, que vota por tal candidato, que es tiempo de salvar la patria y todo lo demás. No me malentiendas porque yo no te voy a hablar o decir por quién debes de haber votado o por quién debes de pendularte al momento de hacer una elección. Lo que yo quiero hablarte es qué dice la Biblia sobre falsos patriotas que surgieron a lo largo de la historia y que terminaron llevando a su nación
por un camino errado e incorrecto. Y uno de ellos, o el mayor de ellos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Y antes de irnos puntualmente a este Evangelio, a esta historia, quiero relatarte lo que ocurrió en el contexto de la misma. Dice la Biblia que Jesús había realizado uno de los mayores milagros de todos los tiempos. Un milagro que no pasó desapercibido para nadie. Había resucitado a un hombre que había estado muerto, pero ya llevaba 2 o 3 días de estar sepultado. Es decir, estaba en un estado de putrefacción. Y Jesús lo resucita. Jesús restaura la vida. Esto fue algo muy notorio, algo diferente a todos los que los profetas anteriores habían hecho. Nadie había logrado hacer ese tipo de milagros antes. No se había escuchado tal cosa en Israel jamás, ni en el mundo entero. Así que ante esto, era evidente que este hombre venía de parte de Dios. Los judíos, principales de las sinagogas que gobernaban, que eran el status quo de esa época, eran los principales gobernantes después de Roma, aquellos que podían hasta cierto punto tomar decisiones en Israel, deciden hacer una junta. Y en Juan capítulo 11, versículo 47, dice la Biblia que hicieron esa junta o ese consejo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Ojo, o sea, ellos para hacer milagros, pero no se preguntaban qué vamos a hacer para que se sigan ocurriendo los milagros, para que se produzca un cambio social. No, ellos dijeron, esto no está bien. Este hombre está haciendo señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Ellos estaban más preocupados de los símbolos que ellos consideraban su patria. Los símbolos que realmente lo que representaban para ellos era su fuente de ingreso. Y lo primero que ellos dijeron, van a acabar los romanos con nuestro lugar sagrado, es decir, el templo. Pero para ellos no era en sí importante lo que se hacía en el templo. Para ellos era importante que el templo era la forma como ellos se sustentaban. A través del templo, del cambio de monedas, de los extranjeros que ofrecían sacrificio o que venían a ofrecer ofrendas al Señor, a través de la compra de animales, entre comillas, puros que ellos ofrecían, animales que estaban, eso sí, estaban completamente según sus términos, solo esos animales eran los válidos, los otros no eran válidos. Estos hombres habían aprovechado de la ignorancia o la necesidad de la gente para hacer un negocio, nada nuevo debajo del sol. Muchos buscan en este tiempo una necesidad para hacer un negocio. Hay escasez de medicina y se abaratan o compran las remesas de medicina por montones para revenderlas. Eso no es nuevo. Mucha gente que ha caído en este tipo de engaños, este tipo de astucias, entre comillas, para sacar provecho, pero sin olvidar que están causando un perjuicio a los demás. Así que habían decidido hacer esto y es ahí donde te quiero compartir 5 puntos que tiene un antipatriota y luego de eso te voy a compartir 5 puntos que tiene un patriota. Bíblicamente, un antipatriota es aquel que tiene esta misma actitud de estos hombres. Antepone sus intereses personales. Ese es un primer punto. Una persona antipatriota, un falso patriotismo, antepone sus intereses personales a las necesidades de su comunidad. No le interesa realmente ayudar a la gente, lo que le interesa es lucrarse, lo que le interesa es salir adelante. Muchos hoy en día votan por el candidato de turno porque éste les ha prometido trabajo, porque si este gana yo voy a estar bien. No importa que se friegue el resto, no importa que haya hambre en la nación, no importa que este traiga una debacle moral o económica o que traiga una posible dictadura, no lo sé, pero lo que importa es que voy a tener trabajo seguro. Y si yo estoy bien, aunque el mundo se caiga, todo lo demás no interesa. Eso es un falso patriotismo. No te engañes. Si tú eres una persona que está pensando en votar a un candidato simplemente por un interés, aunque no te sientas identificado con su ideología, estás en un falso patriotismo. Y es un error porque a la larga el falso patriotismo lleva a una nación a la destrucción. Un segundo punto de un falso patriotismo es que genera odio y miedo. Ay, es que si no votas por tal candidato vamos a terminar de esta forma. Es que si no hacemos algo se nos van a robar la patria. Y comienza a generar miedo en la gente de que si no hago esto, no voto por tal persona, por tal candidato, no me va a ir mal. Es así como siempre se han movido las sectas, siempre han hecho, esa es la estrategia más antigua, generar miedo en su gente de que si haces esto, dejas de hacer aquello, si no obedeces al líder, si no haces caso a lo que diga tal persona, algo malo va a pasar. Esto es muy antiguo y muy viejo. Y eso es lo que hace un falso patriota, genera miedo y genera odio.
En mi país, una de las cosas más terribles que en este momento estamos viviendo es el odio que se ha forjado entre diferentes grupos. Y si no votas por mi candidato, entonces eres un borrego, eres un burro, eres lo de acá. ¿Sabes qué? Eso no es de Dios. Jesús no hizo eso. Pues dice la Biblia que hubo una elección en los tiempos de Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado. Poncio Pilato, pensando en cómo podía liberar a Jesús, porque no quería realmente crucificarlo, sabía que era inocente, pensó entonces, ya sé, en este tiempo siempre como tradición soltamos a un prisionero. Así que voy a traer al peor prisionero, al más terrible, aquel que ha asesinado a muchos. Y trajo a un hombre llamado Barrabás. Su currículum era terrible, era un asesino, era un criminal, era del grupo de los celotes. Es decir, era un grupo que se había formado una célula terrorista en la época de Israel que había estado ocasionando muertes a romanos y también había estado presionando a israelitas a unirse a sus filas y posiblemente también buscando de alguna forma sacarles dinero, tal vez como tipo vacunas hoy en día, para poder tener capacidad para poder seguir moviéndose. Ese era Barrabás, un terrorista, un hombre perverso, criminal. Y esto fue lo que pensó Poncio Pilato. Voy a poner a... Pero estoy seguro que van a escoger a Jesús. ¿Por qué? El tipo no era malo, había hecho milagros, no tenía nada en contra del maestro, pero sí, Barrabás era un hombre terrible. Así que él pensó, seguramente van a inclinarse por Jesús. Y cuando pusieron a los dos, a Barrabás y a Jesús, y les preguntó públicamente, ¿a quién escogen? El pueblo comenzó a gritar, suelten a Barrabás, pero en el fondo el pueblo lo que estaba era lleno de miedo y lleno de odio, porque por detrás del pueblo estaban los principales líderes diciendo, tienen que decir por Barrabás, si no van a acabar con nuestra nación, van a acabar con el empleo, van a acabar con lo que tenemos, se nos van a llevar la patria. Y entonces esto era generar miedo en la gente. No te dejes llevar por el miedo. Escúchame por favor y no creas que te estoy compartiendo sobre un punto político o una ideología política. Estoy intentando que comiences a entender que esta forma, esta metodología es muy antigua. Generar miedo en la gente y generar odio para que votemos a favor del que ellos crean conveniente. Tú puedes votar por el que tú decidas en este tiempo, pero decide no por lo que otros te digan, sino por lo que tú te das cuenta que es mejor. Creas que tiene la capacidad, por aquel que tú creas que tenga capacidad para provocar un cambio conveniente para nuestro país. Pero también otro punto muy importante que podemos considerar dentro de un antipatriotismo es que el antipatriota genera división. Y somos del partido de acá. Yo te pregunto como cristiano, ¿de qué partido sería Cristo? Yo no veo que Cristo se haya resentido contra aquellos que votaron con Barrabás, que votaron por Barrabás. Y entonces, Padre, aquellos que votaron por Barrabás, maldícelos y se van a morir y se van a condenar en el infierno. No, Jesús no hizo eso. No les dijo a aquellos que votaron por Barrabás, entonces son unos borregos que se dejan llevar por los demás. No dijo eso. No dañó el corazón de los demás. No los... Muchos están sacando todo sociales y criticando y maltratando a otros su creencia, sin importar que hasta puedan ser hermanos en la fe. Iglesias se están dividiendo y personas están tomando un partido y otro, y al final de cuentas, ¿dónde está Cristo? Es que Cristo no es ni de derecha ni de izquierda. Cristo va más allá de las ideologías del hombre, pero nosotros intentamos siempre meter del lado que nos conviene las Escrituras. Así que Cristo no vino a generar este tipo de divisiones. Mas, sin embargo, el hombre sí. El antipatriota genera este tipo de divisiones. Pero además de eso, aquí viene el que yo considero como el perfecto representante del antipatriotismo. Como un patriota de corazón y de pura sangre, pero en el fondo lo que estaba buscando era su propia conveniencia. Y es un personaje llamado Caifás. En Juan 11:49 dice la Biblia, uno de ellos llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Caifás, como jefe del tribunal, intervino para confirmar que era más importante, más trascendental el símbolo, la nación, que un inocente. Y este punto es muy importante, porque el que busca de alguna forma causar división en la gente, aquel que es un antipatriota en el fondo,
a pesar de que esté disfrazado de patriota, intenta confundir, este punto es importante, intenta confundir con un discurso social que es para bien. Es decir, con su discurso, él busca llevar a que la gente piense que el bien social es lo que él está buscando. Y que todos debemos de ser iguales, y de que hay que odiar a los ricos, hay que odiar a la clase media, hay que odiar a los que tienen carro, o todos los que tienen tantas casas hay que dividir. Mira, yo no veo eso en la Biblia, no sé si tú lo ves. Muchos dicen que Jesucristo era comunista y eso es una gran falsedad, porque Jesús no era ni comunista ni capitalista. Quítate esos engaños que de pronto alguien te puso por delante. Por favor, estudiemos bien la Biblia desde el punto de vista teológico, y si quieres conectarte de forma personal conmigo cuando quieras y puedes, podemos reunirnos para poder hablar un diálogo respetuoso. Pero ojo con esto que te voy a decir: Jesús no era ni socialista, ni capitalista, ni comunista, ni marxista, ni leninista, ni nada por el estilo. Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a compartirnos una visión diferente de la vida, algo que va mucho más allá de las ideologías que el hombre tiene. No era ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro, era del cielo. Y esa es la mente que tú y yo tenemos que tener. Ese es el conocimiento pleno que debemos de tener en este momento, para no pendularnos hacia un lado o hacia el otro, para no seguir lastimando a otras personas con términos peyorativos porque son diferentes o porque piensan diferentes a nosotros. Esto ya se parece a cuando yo he visto las guerras entre las barras bravas, y entonces porque uno es de un equipo y yo soy del otro equipo, y entonces yo soy amarillo, tú eres azul y por eso te odio, y juegas así y criticamos al otro. Es solamente un juego, por Dios. Nos volvemos enemigos de una persona que le gusta un equipo diferente y solo por eso nos volvemos enemigos de él o de ella. ¿Es en serio? ¿Es válido odiar a alguien porque le gusta un equipo diferente al mío? ¿Es válido odiar a alguien porque tal vez no le gusta la comida que a mí me gusta? Es que todos tenemos gustos diferentes. A unos les gustan las cosas de dulce, a otros les gustan las cosas de sal, a otros les gustan las cosas agridulces, a algunos les gustan los vegetales, a otros las carnes, qué sé yo. Todos tenemos gustos diferentes, y aún en ideologías políticas también podemos tener gustos diferentes, pero eso no quiere decir que este tipo de cosas nos separen. Pero lastimosamente, los falsos patriotas hoy en día nos han llevado a dividirnos, a odiar al que no piensa como yo. Y hay mucha gente a veces se resiente con este tipo de mensajes. Ay, no, entonces nos están metiendo en la religión, la política. No, te estoy enseñando a pensar bíblicamente de acuerdo como Dios nos manda. Pero tú tienes libre derecho a decidir sobre quién te gusta y quién tiene por qué. Cuando tú has pensado y has analizado las ideas de un partidario y te pendulas por eso, eres libre. Mientras esas ideas no sean contrarias a la Biblia, pues tienes derecho a escoger y tal vez hasta derecho a equivocarte. Pero tengo que aprender a respetarte, a tolerarte y hasta amarte por eso. Pero un último punto para saber si alguien está cayendo en el antipatriotismo es: el fin justifica los medios. Es el típico personaje que no le importa lo que tenga que hacer con tal de que reine mi pensamiento, de que se cumpla mi ideología, de que así se tiene que hacer. Y si tenemos que levantarnos en las armas, pues lo vamos a hacer. Mira, lastimosamente muchos se dejan llevar por el calor de lo que un político, un líder, un pastor o cualquier persona representativa de autoridad diga. Y uno tiene que ser muy sabio en ese tiempo y aprender a hilar fino, a entender el mensaje detrás de las palabras. Porque a muchos no les importa el sufrimiento de gente inocente, con tal de cumplir sus ideales. Y eso es algo sumamente antipatriota y sumamente común en este tiempo, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, en donde se han levantado líderes que no les importa que tengan que matar a quien tengan que matar, a quien tengan que callar, con tal de que su voz sea escuchada y sean obedecidos y hasta temidos. Ten mucho cuidado, porque eso es precisamente lo que hizo Caifás. No le importó tener que matar. Preferirles que muera este y no que muera toda la nación. ¿Cuántos inocentes están muriendo en este momento? Y no solo me refiero a gente que ha caído por sus ideales, sino me refiero a que en este tiempo se han levantado ideologías que están matando y asesinando bebés inocentes, para que se cumpla posiblemente una agenda mundial que nos quieran imponer, o que se cumplan objetivos económicos para grupos muy importantes. Muchas de estas empresas tienen detrás de todas estas ideologías objetivos claros.
la rentabilidad económica, y muchos no nos damos cuenta. Y pensamos más por la parte económica que por la parte moral o la parte bíblica. No dejes que más gente inocente, que más sangre inocente caiga. Es tiempo de que nosotros aprendamos a ver más allá de los discursos que mucha gente nos está diciendo, palabras con una retórica bonita, pero vacías en el fondo. Caifás pensó en salvar su nación, pero 70 años después de este suceso, Israel fue completamente aniquilada. El templo que ellos tanto defendían fue destruido por los romanos. Así que el discurso antipatriota tarde o temprano llega a su final. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos habían dicho al final no se cumple. Tarde o temprano los hechos históricos nos demuestran que muchos de estos discursos patrióticos, pseudopatrióticos, a la larga simplemente eran mentiras de gente que se disfraza de gente del pueblo, valga la redundancia, y que yo también soy como tú. Pero cuando llegan al poder, cuando llegan al gobierno, se olvidan y se enredan en las mieles del poder, del dinero, y ya no importan los pobres. O mejor dicho, hagamos de la nación ya una nación con gente pobre, gente clase media y gente rica. Sino hagámoslos todos pobres, pero ellos sí se quedan ricos. Mira, te quiero pedir que en el nombre de Jesús, hoy decidas ser una persona patriota. Te voy a decir qué dice la Biblia con respecto a un ejemplo de patriotismo. Vimos lo que es un antipatriota. Caifás fue un antipatriota. Prefirió matar a Jesús en complicidad con los principales gobernantes de la época, con tal de, entre comillas, salvar la nación, pero en el fondo lo que quería era salvar su fuente de ingresos, y al final todo fue destruido porque él no supo visionar el futuro. Él simplemente pensaba en el presente, y esa es una característica también importante en el antipatriota. Es egoísta, piensa en él, piensa en su círculo, pero no piensa en el bien de la comunidad, de la sociedad, de la nación. Pero ¿cuál es un ejemplo por excelencia de patriotismo? Y vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo categórico de alguien que fue sumamente patriota, y es el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 26, versículo 12, dice la Biblia que Jeremías fue a dar un mensaje a los jefes, a los sacerdotes y a los principales líderes del pueblo. Y el mensaje no fue algo bonito, no fue algo que muchos quisieran escuchar. Fue un mensaje muy contundente. Él les dice: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad de todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, en manos de ustedes estoy. Hagan conmigo los que le parezca. Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. ¿Sabes qué hace un patriota, un verdadero patriota? Comunica la verdad. Dice la verdad aunque parezca fuerte, aunque parezca dolorosa. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión tuve que ir a una consulta médica con mi esposa y con mi hijo varón, y el médico nos dio una noticia que fue devastadora. Nuestro hijo tenía cáncer, tenía 5 meses de edad y tenía un cáncer que estaba en su hígado y que ocupaba el 70% de su hígado, y luego de unos días el 90%. Fue una noticia muy dolorosa, pero necesaria. Si él hubiera ocultado, porque él nos dijo: si quieren yo no les hago la interpretación y que se las haga el pediatra después de unos días. Nosotros le dijimos: no, díganos la verdad en este momento. Necesitamos que nos diga, a pesar de que sea dura. La verdad, aunque sea dura, es necesaria conocerla, porque la verdad te hace libre. La verdad te da la posibilidad de establecer un cambio, y tú y yo tenemos que ser verdaderos patriotas y comunicar la verdad, decir la verdad, decir lo que es correcto. Nuestro país, en el caso de Ecuador, no está bien, hay mucha corrupción, no solo a nivel político, sino a nivel social. Mucha gente busca un trabajo para poder coimar, para poder llenar sus bolsillos, sus cuentas bancarias, y no busca servir, sino busca servirse. Y tenemos que cambiar. Estamos en el top 10 mundial de corrupción y no puede ser que sigamos así. Tiene que producirse un cambio, pero no solo en las altas esferas, sino en todos nosotros. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer una cultura de paz. Tenemos que hacer una cultura correcta. Piensa por un momento, en nuestra cultura se ha hecho tan común que el que no tranza no avanza, el que no coima no logra ver resultados en su vida, y entonces voy a dar plata para comprar un puesto, y cuando llegue a ese puesto entonces voy a comenzar a generar recursos para mí mismo, aunque el Estado pierda. No,
No pensemos así. Aprendamos a comunicar la verdad. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, de proponernos ser diferentes. No es solo cuestión de un gobierno, es cuestión de que tú y yo nos propongamos ser distintos. Es tiempo que nos dejemos de engaños, de mentirnos a nosotros mismos y digamos, no es cierto, tenemos que hacer lo correcto. No podemos seguir siendo los mismos, pensando en que solo las autoridades están en corrupción y nosotros los ciudadanos comunes también hemos caído en temas de corrupción. Tal vez en menor escala, pero corrupción es corrupción. Así sean millones de dólares, miles de dólares o cientos de dólares, tenemos que aprender a ser honestos y decir la verdad. Otro punto muy importante dentro de lo que es un verdadero patriota, no tiene miedo de confrontar la sociedad, dice lo que tiene que decir, lo dice con respeto, pero lo dice con firmeza. A muchos no les gusta este tipo de mensajes, muchos buscan un mensaje de paz, de motivación y te va a ir bien. Sí, yo sé que es importante, todo es necesario, pero en este momento es importantísimo que aprendamos a ser confrontados con un mensaje como el que Jeremías le da a los principales jefes y a los moradores de ese lugar de Israel. Les dice, es tiempo de cambiar, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar lo que estamos haciendo. Por eso, un poco más adelante, Jeremías les dice, miren, si ustedes quieren hasta me pueden matar y ustedes también pueden hacer lo mismo con este humilde servidor, tal vez me pueden acabar en las redes sociales, tal vez me puedas decir muchas cosas como, ya estoy acostumbrado, mira, la verdad, a esta edad de mi vida, ya tengo 42, voy a tener 42 años entre unos pocos meses, ya estoy acostumbrado a que mucha gente pueda decirme una infinidad de cosas. Ya la verdad es que aprendí a bañarme en aceite y que me resbalen. Vivo por lo que Dios piense de mí, no por lo que los demás piensen. Hace rato pasé esa barrera de querer agradar a los demás. Lo que me interesa es dar el mensaje que Dios me comunica y que Dios me ha dado hoy para tu vida, para mi vida y para toda nuestra sociedad. Es tiempo de que cambiemos, es tiempo de que seamos francos con nosotros mismos y desnudemos nuestro corazón y digamos, no estamos haciendo las cosas correctamente. Es tiempo de provocar un cambio, pero ese cambio comienza por ti y por mí. Dice Jeremías capítulo 29 que un patriota también hace algo muy importante. No solo se enfoca en el problema, no solo critica, porque muchos en este tiempo son opinólogos y politólogos por excelencia y tú ves las redes sociales plagadas de opiniones de lo que deberían de hacer. Es como cuando están jugando fútbol, tú te has dado cuenta que estamos mirando el partido de fútbol y dices, pero pásale al de allá, y haz esto de aquí, y haz la chilena, y mete el gol de cabeza, pon la oreja, pon la nariz. Muchos son técnicos a la hora de ver un partido de fútbol, ponlos en la cancha a ver cuánto hacen. Es igual en la parte política. Muchos opinan de política y lo que debe de hacer es y escojan tal cosa y cambien las leyes. Pero ¿qué estás haciendo tú desde tu posición para cambiar la sociedad? Tal vez tú lo puedes decir, pero es que yo no puedo hacer mayor cosa porque yo no estoy en un cargo de poder. Pero dentro de tu entorno eres influyente. ¿Qué estás haciendo para hacer una influencia positiva? ¿Qué estás haciendo para transformar tu entorno? ¿O eres igual que los demás? Querido amigo, querida amiga, es importante que nosotros entendamos que como cristianos es un momento clave de no solo decir que somos cristianos, que somos creyentes, sino de representar bien a Cristo, de ser diferentes, de que en esta generación donde se está caracterizando por la corrupción, por la inmoralidad, nos levantemos nosotros como verdaderos hijos de Dios a traer luz en medio de las tinieblas. Pero en Jeremías 29 nos da el siguiente punto para ser un verdadero patriota. Jeremías 29:5, Jeremías le dice al pueblo de Israel, les manda una carta, les dicen, edifiquen casas, habítenlas y planten huertos y coman del fruto de ellos. Pero déjame aclararte algo importante. Ellos, los que recibieron la carta, eran los exiliados, los que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Los habían sacado de su tierra prisioneros y los habían llevado y habían establecido un campamento fuera de la ciudad, muy cerca de Babilonia, y allí estaban ellos envenenados por lo que pasó, perdieron sus casas, dejaron atrás su vida y ahora los habían traído cautivos a este lugar y posiblemente estaban obviamente muy molestos, enredados en sus emociones, con ganas de vengarse y planeando cómo poder establecer un plan de venganza para acabar con Babilonia. Pero reciben una carta del profeta Jeremías que lejos de organizarlos para la guerra, le dicen, ¿saben qué? Edifiquen casas, dejen las tiendas a un lado y comiencen a edificar. Comiencen a habitar esas casas, comiencen a plantar huertos, coman del fruto de sus huertos, cásense y engendren hijos, den mujeres a vuestros hijos y den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijas e hijas y multiplíquense y no se disminuyan. Es decir, tengan descendencia, piensen en el futuro, piensen en las siguientes generaciones. Y ojo con esto, y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, rueguen por ella al Señor, porque en su paz
tendréis vosotros paz. El Señor les manda a orar por esa patria, por esa nación que los llevó cautivos. ¿Qué te parece? A orar por sus enemigos. A eso es que el Señor los lleva al pueblo de Israel. Un mensaje impopular en esta época. ¿Te has puesto a pensar que muy pocos en este tiempo en sus redes sociales publican: hay que orar por tal candidato, hay que orar por esta persona, y si esta persona llega a ser presidente vamos a hacer una cadena de oración para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento? ¿Cuántos están haciendo esto en este tiempo? Lo que hacemos es: si gana tal candidato entonces voy a protestar y vamos a salir a las calles y vamos a tomar ¿Y qué hay con la oración? ¿Qué hay con ser contracultura? Porque el que es contracultura, como hemos venido hablando estas semanas, el cristiano contracultura entiende que Cristo vino a traer todo lo opuesto a lo que la sociedad había establecido como normal. La cultura decía que al enemigo había que golpearlo y devolverle mal por mal, diente por diente, ojo por ojo. Y Jesús dijo: al que te dé una mejilla, ponle la otra. ¿Qué hay que con respecto al orar por nuestros gobernantes? ¿Te has olvidado de ese pasaje, Romanos 13? Orar por nuestras autoridades. Y aunque muchas veces nos dé coraje por todas las malas decisiones por las cuales nosotros también tenemos que pagar, pero ¿qué nos dice la Biblia que debemos de hacer en esta época? Pero además dice la Biblia: porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que se sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envía, ha dicho el Señor. Mucha gente en este tiempo te puede decir todo lo contrario, pero la Biblia nos habla acerca de que es tiempo de orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes y aprender a vivir en paz. Dice la Biblia: procurad la paz. No dice la paz va a llegar por la oración, hay que procurarla, y la procuras con trabajo, con esfuerzo, provocando un cambio interno para luego provocar un cambio externo. Se trata de entender que antes de cambiar las estructuras externas hay que cambiar las estructuras del corazón, y solo Jesús puede producir un cambio primero en nosotros para que ese cambio sea externo. Un verdadero patriota genera esperanza y tranquilidad, y eso fue lo que hizo Jeremías. Generó esperanza y tranquilidad. Le dijo a la gente que estaba exiliada: ¿saben qué, chicos, familia, queridos amigos? Tengan paz, vienen tiempos mejores, pero en este momento hay que procurar la paz. En este momento es tiempo de trabajar, es tiempo de organizar ideas, es tiempo de construir casas, es tiempo de generar empleo, de construir huertos, de comenzar a pensar cómo vamos a vivir. Y esto es lo que quiero regalarte hoy de parte de Dios. Este momento es tiempo para pensar a futuro, cómo vamos a trabajar. Es tiempo de procurar la paz de esta ciudad, de este país. Es tiempo de dejar de criticar tanto y comenzar mejor a preocuparte por cómo surgir, cómo trabajar. Hay muchas cosas que hay que levantar, hay muchos huertos que sembrar, hay muchas casas que edificar, hay mucho que construir. No podemos tirar la toalla, no podemos dejarnos llevar por el miedo, no podemos dejar llevar por el rencor. Que otros expulsen sus miedos en otros lugares, pero no dejes que ese miedo y que ese rencor contagien tu corazón, porque el miedo y el rencor, el odio, son más contagiosos que el COVID. Ten mucho cuidado. Nos cuidamos tanto de que no nos contagien de COVID, pero no nos cuidamos de que nos contagien del miedo o del rencor que otros tienen en su corazón. ¿Hola? ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? De la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Y otro punto muy importante que nos permite a nosotros comprender qué hace un patriota es que lleva al pueblo a buscar al Señor. Y eso es lo que hacía Jeremías. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer algo diferente. Por eso en Jeremías 29:10 dice: así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Tú quieres regresar a ese tiempo especial que viviste hace años. Primero que vuélvete a la palabra de Dios, vuélvete al Señor. Y mira lo que dice a continuación, una perla que te invito a que la guardes como una promesa de Dios para este tiempo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La promesa del Señor es que Él tiene pensamientos mucho mejores que los que tú y yo podemos tener en este tiempo, pensamientos de paz y de bendición. Pero Él quiere que entendamos algo,
que es tiempo de pensar como Dios piensa. Pero eso tiene su tiempo, para eso hay que meterse en la palabra de Dios. Pero también para eso tienes que comprender que Dios nos está hablando de pensar en las siguientes generaciones. Y ese es el último punto de ser un patriota conforme al corazón de Dios, de ser un verdadero patriota, alguien que ama a su nación. Piensa en las generaciones siguientes. Piensa no solo en el momento, sino en los que van a venir. ¿Qué estás haciendo para mejorar la educación de los chicos? ¿Qué estás haciendo para erradicar la mendicidad infantil? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los chicos de tu barrio que son pobres y que están viviendo una situación de extrema pobreza o de problemas familiares? ¿Qué estás haciendo para educar a jóvenes con conflictos? ¿Qué estás haciendo para ayudar a las madres solteras? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los jóvenes en drogadicción? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los matrimonios que hoy se están divorciando y que no saben qué hacer con sus conflictos? ¿Qué estás haciendo para ayudar a la sociedad y a las siguientes generaciones? Es tiempo de sembrar futuro, es tiempo de dejar de criticar a los de arriba y pensar primero qué debo de hacer yo como persona, como ser humano, dentro de mi círculo de influencia, qué puedo hacer yo para colaborar, para hacer un mejor país, para hacer una mejor patria. Y por eso yo te invito a que hoy seamos buenos patriotas, aprendamos como en la película de Mel Gibson a ponernos la armadura de la guerra, pero de la guerra espiritual. Que cojamos la palabra de Dios y la llevemos hasta el último rincón de nuestro país, de nuestra patria. Que comencemos a predicar la palabra del Señor, pero buscando cumplirla primero nosotros. Que dejemos de criticar tanto a otros y aprendamos primero a ver cuántas vigas hay en mi ojo antes de mirar la paja en el ojo del gobernante de turno, de los políticos de turno. Primero miremos cuánto tenemos que cambiar nosotros y dejemos que los antipatriotas caigan por sí solos. La verdad, tarde o temprano, hará que ellos desnuden su alma y desnuden su corazón ante lo que es evidente, que sus palabras eran simplemente una retórica bonita, pero engaños, mentiras y falsedades. La verdad tiene patas cortas, decía alguien que hace tiempo me hablaba de este tema. Y así también los falsos patriotas también tienen pies cortos, no duran mucho. Tarde o temprano la historia demuestra que personajes se caen, porque pueden evadir la justicia del hombre, pero no podrán evadir por mucho tiempo la justicia de Dios, porque nadie, mi querido amigo, se escapa de las manos del Señor. Yo te quiero invitar que hagamos una oración por la paz de nuestro país, de nuestros países de Latinoamérica y del mundo. Que oremos por que Dios traiga paz a nuestras ciudades y traiga un nuevo entendimiento a nuestros corazones, traiga una nueva mentalidad a nuestros ciudadanos y que busquemos ser diferentes, que busquemos ser distintos, que en este tiempo tú y yo logremos provocar un cambio social, primero provocando un cambio individual y personal. Para eso es importante que entendamos lo que le dijo Jeremías al pueblo. Hay que renovar los pensamientos, hay que entender que los planes de Dios son diferentes a nuestros planes y hay que aprender a tener esperanza, porque al final de cuentas, en tu vida y en mi vida va a pasar lo que Dios determine. Te invito a que oremos y que pongamos nuestras vidas en manos del Señor. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor, gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, vivir en estados democráticos, pero te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús nos dé sabiduría para escoger bien, para no escoger por egoísmo, para no escoger por conveniencia propia, sino para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Señor, danos sabiduría para poder vivir en este tiempo que es complicado, lleno de situaciones difíciles, lleno de complicaciones. Danos sabiduría para poder hacer las cosas conformes a tu corazón. No nos dejes solos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestros pecados sociales, perdónanos por la corrupción que hay en nuestros países. Perdónanos, Señor, porque hemos sido parte de esa corrupción y a veces nos hemos vuelto a ella. Perdónanos, Padre, si nos hemos confundido y hemos hecho lo que no te ha agradado o lo hemos hecho por conveniencia. Perdónanos y ayúdanos a salir del círculo de la corrupción. Ayuda a nuestros gobernantes a tener temor de Dios. Señor, ayuda a que nuestros gobernantes sean hombres y mujeres con un corazón temeroso de ti, que no se dejen arrastrar por hechicerías, que no se dejen arrastrar por brujerías, que no se dejen arrastrar por el mal, sino por el bien, por tu palabra, que tu Santo Espíritu influya en ellos de una manera tal de que nuestros países puedan cambiar por tu palabra y porque existen gobernantes temerosos de ti. Te pedimos, Señor, por nuestro país Ecuador, te pedimos por Colombia, por Venezuela, por Argentina, por Chile, por todos los países de Latinoamérica, de México, por todos los países del mundo, Señor, por Norteamérica, también te pedimos por Estados Unidos. Señor, te clamamos por todos y cada uno de nuestros países. Pedimos que seas tu Santo Espíritu, ayudándonos a tomar decisiones sabias, que nos bendigan y que nos lleven, Señor, a mejores tiempos. Guarda nuestras vidas
y ayúdanos a ser verdaderos patriotas, que vayamos en contra de la cultura del mundo y aprendamos a hacer contracultura, aprendamos a traer la cultura de los cielos a la tierra. En el nombre de Jesús te entregamos nuestras vidas, Señor Jesucristo, y te entregamos nuestras naciones, nuestros países. Amén. Querida familia, querido amigo, querida amiga, querido hermano en la fe, te doy un fuerte abrazo. Se despide de ti tu amigo y pastor Jorge Mackenzie, de Familia de Fe, desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.